para empezar tengo una pregunta y no fue Alex, eso dice, pero siendo sinceros, ¿qué desearías ser tú? ¿Desearías ser rico o ser pobre? Y no me la tienen que contestar, pero a lo mejor sí es una pregunta así medio capciosa, ¿no? Que tiene por ahí un significado detrás de él, pero si pensamos en una persona rica, una persona, digo, y vivimos en una sociedad donde hay extremadamente ricos, hay medio ricos, hay, no sé, clase media, pobres, hay distintos rangos, ¿no? Pero cuando tenemos la idea de alguien rico, pensamos en alguien que tiene pues todo, ¿no? Que se le han dado las cosas, tiene la facilidad de obtener lo que gusta, gusta de buena salud, vive en un buen vecindario, tiene un buen carro, varios buenos carros, se va de vacaciones, usa buenas ropas, cuando tiene algún problema financieramente, por lo general eso no es algo que le afecta mucho porque pues tiene ahorros, tiene de dónde. Y cuando pensamos en alguien rico, por lo general decimos cosas como, pues es alguien que Dios lo quiere mucho, ¿no? O que está muy bendecido. Y yo al estar preparando este mensaje, me di cuenta cómo yo me he encontrado muchas veces en ese tipo de lenguaje. Me preguntan, no, ¿cómo estás? Bendecido, ¿no? Y dices bendecido porque no te falta nada en ese momento. No necesariamente por los ultra ricos, sino que no soy ultra rico. Que nada más hay que mencionar eso. Pero luego tenemos la otra moneda, ¿no? Tenemos cuando alguien sabemos que está pasando por pobreza, por alguna dificultad económica. ¿Y cómo definimos qué son las características que tiene? Pues es alguien que batalla en llegar a fin de mes, que comúnmente no llega ni siquiera a fin de mes para pagar con las cosas que tiene, que constantemente está siendo afectado tal vez por la falta de oportunidades que se le presentan. Y pensamos en alguien pobre como alguien que está batallando, y muchas veces y en muchos ámbitos se maneja la idea de que son pobres porque son flojos, son pobres porque pues así fueron creados, o sea, y por ahí existe la frase, no es la cruz que le tocó cargar, ¿no? Que no es nada bíblica esa frase, sin embargo es algo que revela mucho de la cultura en la que vivimos y cómo se observan y se categorizan a cierto tipo de personas por lo exterior, por la escasez o la abundancia. Pero si nos detenemos a un poquito más allá, ¿de dónde viene ese tipo de raciocinio, ese tipo de pensamiento? Hoy vamos a leer y vamos a continuar con el libro de Santiago. Hoy vamos a leer los versículos 9 al 11 del capítulo 1 y vamos a ver qué es la perspectiva que Dios quiere que tú y yo tengamos acerca de las riquezas en particular. Y vamos a leer los versículos 9 al 11. Dice: pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias por la oportunidad que tenemos de nuevo de venir a adorarte, a poner nuestras vidas delante de ti, Señor, y también por la bendición que tenemos de venir a escuchar tu palabra y estudiar y ser exhortados y de ser animados en nuestro diario caminar. Te pedimos, Señor, que en este día tú permitas que nuestros corazones estén receptivos, estén preparados para recibir tu palabra, y te pedimos que tú hagas en ella según tu buena voluntad, Señor. En nuestros corazones haz tu buena voluntad según tu palabra. Te pedimos que tú nos des oídos atentos para oír, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en los versículos que acabamos de leer, vamos a regresar de nuevo ahí al 9.
En el 9 primero vemos que dice, pero el hermano de condición humilde se gloríe de su alta posición, y luego en el 10 dice que el rico se gloríe en su humillación. Y es algo medio extraño, por decirlo así, porque le está hablando a los dos grupos. No les está hablando solo a los pobres y no les está echando porras a los ricos. A los dos tiene algo que decirles. Y primero que nada, recordemos que el contexto de la epístola, la carta de Santiago, es a creyentes que estaban pasando por persecución, por distintas persecuciones. Y a lo largo de la carta vamos a estar viendo que hay diferentes tipos de persecuciones específicas de las que está hablando. Pero es muy interesante ver que Santiago empieza con las pruebas o las tentaciones que tienen que ver con las finanzas, con una visión incorrecta de las finanzas. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el lugar donde lo está poniendo, como lo está mencionando primero, quizá podemos inferir de que Santiago le está dando una mayor importancia que las otras que va a desarrollar más adelante. No quiere decir que son únicas o especial la dificultad es con las finanzas, pero sí que tienen algo en particular que debemos poner atención. Y como les decía, recordemos que está hablándole a seguidores, pero luego dice al hermano de condición humilde que se gloríe en su alta posición y al rico en su humillación. En un principio, en esta pregunta hipotética y como comúnmente vemos a los pobres como alguien de baja condición, no alguien de alta condición como lo está mencionando aquí la escritura, y vemos por lo general a los ricos como alguien que son exaltados, como alguien que debe ser reconocido. Sin embargo, aquí está diciendo lo contrario, no los está condenando, pero los está ayudando a ver una perspectiva correcta. Pero veamos en particular primero con los hermanos que están en dificultad económica. Aquí lo menciona como el hermano de condición humilde, otras traducciones lo mencionan como el pobre, pero fíjate por qué le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Le está diciendo que se regocije, que se gloríe en su condición humilde. Si recordamos, la semana pasada veíamos en el capítulo 5, en el capítulo 2 dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en distintas dificultades, en distintas pruebas. Y aquí está la primera, acerca de las finanzas, y al pobre le dice que se goce, que se regocije. ¿Por qué se debe de regocijar? Vamos a Mateo 5 del 3, vamos a Mateo 5, 3, y ahí vemos lo que es el Sermón del Monte. De los mensajes, de los sermones más famosos de nuestro Señor Jesús que diera públicamente, y en el versículo 3 donde abre este mensaje dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Más adelante en el 5 dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Si tú en esta mañana te das cuenta y reconoces que tal vez estás en una situación difícil económicamente, que te sientes identificado como estando en pobreza, quiero decirte que no tengas vergüenza de ello. No tengas ninguna vergüenza, no te sientas rechazado ni de segunda clase ni de tercera clase. Dios tiene un lugar especial para ti, tanto que dice que bienaventurados serás, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es una de las razones por las cuales podemos gozarnos y regocijarnos, porque Jesús mismo hizo esta promesa. La segunda razón por la cual alguien que está pasando por dificultad económica puede gozarse es porque la pobreza da la oportunidad para desarrollar tu fe y permitir que tu perseverancia crezca. Bueno, pero puedes decir, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que puedo crecer mientras estoy en pobreza? Porque esta pobreza, esta dificultad económica te puede ayudar
a reconocer y a recordar que este lugar donde vivimos, el mundo en donde vivimos, este cuerpo en que habitamos, el lugar donde vivimos no es nuestro destino eterno. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva y tenemos nuestra esperanza en Jesucristo. Esas dificultades nos ayudan a reconocer que esto es temporal y eso es una razón por la cual podemos gozarnos. Más adelante ahorita vamos a pasar a Filipenses 3, del 17 al 21. Filipenses es una carta del apóstol Pablo que escribió mientras él estaba en prisión por causa del evangelio. Él había sufrido distintas dificultades, azotes, había pasado hambrunas y todo por causa del evangelio. Y mientras está como prisionero, escribe lo siguiente en Filipenses 3 del 17 al 21, dice: hermanos míos, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición y cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en cosas terrenales. Aquí el apóstol está hablando acerca de creyentes que se habían alejado de la fe porque habían ido solamente tras los placeres y todo, sobre las riquezas terrenales. Dejaron sus creencias por darse a la búsqueda exasperada de las riquezas terrenales. Pero luego continúa: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, porque el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en sí mismo. Aquí el apóstol Pablo está recordando este lugar donde estamos viviendo es algo pasajero. No se dejen llevar por esa atracción que tienen las riquezas, que tienen la búsqueda desmedida de las riquezas que ejerce sobre sus vidas. Las dificultades de las que pasa el pobre le recuerda diaria y constantemente que este mundo de sufrimiento no es eterno. Nos debe llevar a anhelar con un mayor deseo el retorno de Cristo y nuestro hogar eterno. Cuando tú y yo entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, es como si ese cambio que hubo en nuestros corazones nos empieza ahora a clamar. Es como si estuviéramos recibiendo un mensaje que cada vez estamos más cerca, y mientras estamos creciendo y permitiendo al Señor que desarrolle el carácter de Cristo en nuestras vidas, vamos a tener un mayor anhelo por las cosas eternas. Pero ahora vamos a ver la contraparte. ¿Qué es lo que le dice al rico? Al rico le dice: y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Qué extraño que le está diciendo, ¿no? Ahora, rico, tú no eres realmente, digamos, la gran cosa, como diríamos en México, sino le está diciendo: tú debes de darte cuenta que Dios te está humillando. Esto es completamente contracultura a lo que escuchamos. Nunca pensamos en alguien que tiene posesiones como alguien que está siendo exaltado. Pensamos que es alguien que está siendo exaltado, no alguien que está siendo humillado. Pero así es como Dios lo ve. Habla en Primera de Corintios 7:31. Primera de Corintios 7:31, de nuevo el apóstol Pablo escribiendo acerca de lo temporal que son las cosas en el mundo que vivimos, y dice: los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Con esto es como, tal vez has visto aquí en Texas las flores estas azules que se dan al principio de la primavera, más o menos, los lupines, se llaman en español los bluebonnets, que es la flor del estado de Texas, la flor oficial.
y a lo mejor lo has visto, ¿no? Y a lo mejor tú lo has hecho, ¿no? Llegan por esas temporadas de principios de primavera a un lado de las calles, todos los campos y de repente empiezan a aparecer todas esas fotos, ¿no? En Face o en Insta, donde está ahí la familia, se sienta, ¿no? Y ves el campo ahí muy bonito. Pero ¿qué es lo que pasa con esas flores en solo unas semanas, tal vez 1 o 2 meses, cuando llega ahora sí el calorcito? Esas flores pues se marchitan, desaparecen. No tienes que hacer absolutamente nada, ellas solas desaparecen. Y cuando leemos aquí a Santiago, está hablando de eso precisamente. Había una flor allá en Palestina, hay todavía una flor muy similar que tiene su apogeo más o menos en febrero, empieza a salir, está muy bonita, tiene mucha hermosura, pero un par de meses después está completamente extinta por un calor abrasador. Y es como lo que menciona aquí Santiago en el verso 11, porque el sol sale como el calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Esto nos recuerda que las riquezas son temporales, las riquezas no son eternas y aunque pueden deslumbrar por un momento, en realidad es como si estuvieran siendo una atracción. Si te has fijado, si has visto algún documental tal vez acerca de las, ¿cómo se llama? Las flores carnívoras. Y lo que hacen estas flores carnívoras es que tienen algo muy hermoso adentro que tal vez los insectos desean. Puede ser el néctar que tienen adentro, puede ser algo que brilla muy hermoso. Y lo que hacen es que lo ponen así para muestra, para que todos lo vean. Y cuando un insecto llega, lo que hace es que se cierra y lo atrapa y se queda y se lo come, ¿no? Y ese es el sentido también que está hablando aquí acerca de las riquezas. Es algo que nos llama la atención, es algo que constantemente toma la atención de nuestros corazones, pero en realidad lo que está haciendo es que nos está distrayendo de lo eterno, nos está distrayendo de lo que realmente tiene un valor en la eternidad. Ahora sí, el rico en realidad está siendo humillado al llevar una carga tan pesada como son las riquezas, pues éstas le distraen de lo celestial. Son una carga tan pesada que sin la ayuda de Dios es imposible sobrellevarlas. De hecho, el Señor Jesús una vez tuvo un encuentro con un joven que tenía muchas posesiones y este joven se le acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: has cumplido los mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre, no robes, y le empieza a listar así varios de los mandamientos. Y el joven le dice: sí, maestro, los he cumplido todos desde mi juventud. Y Jesús le responde: muy bien, solo te falta una cosa para que seas perfecto. Ve y vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y dice ahí que este joven se retiró muy triste porque tenía muchas posesiones. Las posesiones terrenales no son ni buenas ni malas en sí mismas, son solo un objeto, son una cosa. Sin embargo, tienen la capacidad de atraer nuestros corazones y desenfocarnos de lo que realmente tiene un valor eterno. Son como ese néctar en una flor carnívora que está tratando de atraerte. Pero bueno, estas son las dos instrucciones, estas son las dos razones por las cuales Santiago le dice al pobre: tú te puedes gozar y te puedes gloriar porque en tus pruebas, en tus dificultades financieras, estas te deben ayudar a recordarte de que este lugar donde vivimos tú y yo no es eterno, que hay un cielo que nos está esperando y que es eso lo que debemos anhelar y perseguir. Al rico le está diciendo: ruega por la fortaleza que Dios solamente Él te puede dar para que puedas sobrellevar la carga de las riquezas. Y aquí habría tal vez
algunos puntos de aplicación. ¿Cómo podemos tú y yo, dependiendo de la situación en la que nos encontramos? Por eso, en un principio, cuando leíamos Santiago en la primera semana, les decía, Santiago es un libro que es muy práctico, es muy fácil de leer, va al grano, sin embargo, es difícil muchas veces de aplicar a nuestra situación en particular. Es difícil porque es tan obvio lo que tenemos que hacer que requiere la ayuda de Dios, requiere la fuerza que Dios solamente nos puede dar para llevarlo a cabo. Primero que nada, independientemente de si estás pasando por pruebas de escasez o por pruebas de riqueza, lo primero que dice es Santiago 1:5, lo leíamos la semana pasada, es que le pidamos a Dios sabiduría y recordemos que Él nos las va a dar generosamente. ¿Por qué pedimos a Dios sabiduría? Primero que nada, para saber cómo debemos enfrentar esta prueba. Si Dios te ha dado bastante, Dios te ha dado lo que necesitas, estás en una comodidad, pídele a Dios que te dé sabiduría para saber cómo sobrellevar eso, para saber en qué enfocarte. Si Dios te ha dado la prueba de la pobreza, pídele a Dios cómo debes de reaccionar, cómo puedes tú ser diligente y cómo puedes buscar el rostro de Dios en esa situación. Así que en lugar de ver la riqueza como una bendición y la pobreza como una maldición, debemos verla como una prueba. Simple y sencillamente, la riqueza o la pobreza la debemos ver como una prueba, una oportunidad en que nos podemos gozar en Dios a través de ella porque Él quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. En particular, si Dios te ha honrado en tener escasez, gózate en la gran estima que Dios tiene para ti, en llamarte a vivir en la misma condición que vivió su Hijo Jesucristo. Solamente piensa en eso. Gózate en la gran estima que Dios tiene para ti, en llamarte a vivir en la misma condición que vivió su Hijo Jesucristo. Al leer los evangelios, al leer las escrituras, nos damos cuenta que Jesús no vino como un rey, no vino como alguien pudiente, no vino como alguien que estuvo imponiendo su voluntad, su deseo por la fuerza, por el poder o por las riquezas. Fue alguien que vivió en una casa, en una familia de condición por demás humilde. Y Jesucristo te está dando la oportunidad y el privilegio de vivir en la misma condición que vivió su Hijo Jesucristo estando aquí en la tierra. Sin embargo, y esto no quiero llegar al extremo y te pido que no me malinterpretes, esto no quiere decir que pues ya vamos a ser fatalistas y vamos a quedarnos en la condición en que estamos y pues ya, o sea, a mí me tocó esta y me tocó la de perder y pues ya ni modo, ¿no? Y será lo que será. Lo que te quiero animar es que le pidas a Dios sabiduría para saber cómo conducir tus finanzas de manera práctica y que honre a Dios con integridad. En tu trabajo, trabaja con integridad, sé esforzado en lo que haces. No te estoy diciendo ni te estoy prometiendo, hey, si haces tal o cual cosa, eso quiere decir que Dios va a recompensarte y está obligado a darte más dinero. No te puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir es que en muchas ocasiones, cuando tenemos un buen manejo de nuestras finanzas conforme a los principios bíblicos y somos íntegros en nuestro trabajo, por lo general tenemos un mayor manejo de nuestras finanzas y poco a poco empezamos a tener una condición más estable. De nuevo, no es una promesa bíblica, no te estoy diciendo ven y da tanto dinero para que Dios te bendiga. No se trata de eso, se trata de honrar a Dios con nuestras finanzas. Si de otra manera Dios te ha honrado con la abundancia, con la humillación de la abundancia, lo que te puedo decir es que le pidas a Dios sabiduría para saber cómo manejarla, que te dé la fuerza de tu espíritu, de su Espíritu Santo para saber cómo controlar y cómo ver en dónde invertir los recursos que Dios te ha dado. Porque el tener acceso y tener la facilidad de tener mucho dinero, pues nos puede robar, nos puede distraer, nos puede jalar en muchas direcciones lejos de Dios.
Y solamente es a través del Espíritu Santo de Dios habitando en nuestras vidas que podemos entonces tener un buen manejo de las finanzas y que las finanzas no nos controlen a nosotros. Y por último, te pediría que vayamos a Apocalipsis 21, del 1 al 4. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, casi por terminar. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y antes de leerlo, lo que te quiero animar es esto. Y esto va a sonar así como plática motivacional. Pero amplía tus horizontes. Amplía tus horizontes. ¿Qué quiero decir con esto? Decirte que si trabajas más, que si inviertes en tal o cual negocio, si desarrollas tu negocio propio, o que si das a la iglesia se te garantiza un mejor estilo de vida. Eso no es cierto. Eso es tal vez lo que escucharías en la sociedad o consejos de algunos amigos. Pero esto sería limitar tus horizontes. De hecho, vemos que la riqueza tiene una fecha de caducidad muy corta, tiene un horizonte muy bajo. Dar prioridad en nuestras vidas a la búsqueda de la felicidad a través de lo material tendrá solo resultado y desilusión. Lo que tenemos que hacer es ampliar nuestros horizontes. Lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en las promesas del retorno de Cristo. En Apocalipsis 21, 1 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Mis amados, esto es lo que nos espera. Las dificultades que pasamos aquí hoy en día no se comparan, están completamente opacadas en comparación con este cielo nuevo y esta tierra nueva, en esta relación que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo. Las distintas pruebas y dificultades de todo tipo que estamos pasando hoy en día son momentáneas y son temporales. Pongamos nuestros ojos en la promesa de esta ciudad nueva, de esta tierra nueva, donde estaremos con Jesucristo nuestro Salvador, donde nuestros corazones serán completamente consolados y sanados de todo el dolor y todo el sufrimiento, de toda la atracción con la cual hemos estado cediendo en muchas ocasiones ante el pecado. Todo eso va a desaparecer cuando estemos con Él. Y por eso te digo de nuevo, amplía tus horizontes. No te enfoques de manera desmedida en las riquezas, en la comodidad, en el confort, en el tener más y más y más. Como te decía antes, sé íntegro, honra a Dios con tu trabajo, con tus finanzas, tengas poco o tengas mucho, pero sobre todas las cosas, pon tus ojos en el eterno. Con esto concluimos, vamos a orar y vamos a pasar un tiempo de nuevo cantándole al Señor. Y te pido de nuevo que, como hemos hecho en otras veces, cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Y quiero animarte a que tomes un tiempo para reflexionar. Y le digas al Señor Jesús en tus propias palabras, reconoce delante de Él tu falta de sabiduría y tu debilidad, tal vez en la situación en la que te encuentras en cuanto a las finanzas. Tal vez has tenido un enfoque desmedido en obtener más, o tal vez la comodidad en la que has vivido te ha robado de poner tus ojos y poner
tus deseos en el Señor. Ahí donde estás te invito a oraciones y que le digas, Señor Jesús, ver como tú verías las cosas. Permíteme ver las finanzas, pero más que las finanzas, permite ver mi situación en la que me encuentro hoy en día, como tú la verías, Señor Jesús. No permitas que los ojos terrenales, permíteme verla con tus ojos, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis amados que están aquí el día de hoy, te pido que tú les ayudes, Señor, que pongas una convicción nueva en sus corazones. Padre, que si hay algo donde cada uno de los que estamos sentados aquí nos hemos sentido atados a este mundo y nos hemos olvidado de lo eterno, sean las finanzas o sea de cualquier otra cosa, permítenos verla, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestras ojos a esas cosas que nos están atando a esta tierra y que podamos entregarlas, Señor Jesús. Te pedimos que tú nos des las fuerzas para poder sobrellevar y vencer la tentación. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús.